pues bienvenidas y bienvenidos a esta mesa queer. Le hemos llamado mesa queer porque la ocasión en la cual nos reunimos para platicar de nuestras reacciones, de nuestras impresiones del libro de Marcela Alturreit, una teóloga argentina, que escribió este libro en el 2003, en inglés originalmente, por la editorial Routledge. Y hasta ahora, casi 20 años de ser publicado, se traduce finalmente al español. Estoy muy contento porque estamos aquí en mi casa, su casa, y estoy reuniendo a una serie de personalidades muy importantes que no necesitan presentación, aunque cada uno va a presentarse y decir algo acerca de quiénes son, dónde están. En general, para dar una introducción general, les doy los nombres. Tenemos a la doctora Silvia Marcos, tenemos también con nosotros el traductor del libro, finalmente en una de las presentaciones del libro, que es Leslie Pasco-Chalk. También tenemos al profesor en la Universidad Iberoamericana, Pablo Miguel Bravo, y también a nuestro querido Julián Cruz Alta. Soy Ángel Méndez y soy profesor en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Ciencias Religiosas. Entonces, les voy a explicar la dinámica en la que vamos a proceder para compartir en esta mesa de diálogo. Consiste en que cada uno de nosotros va a hablar por 10 minutos. Yo les voy a estar dando la palabra. Un servidor será el moderador. Y después de que cada quien participe, vamos a hacer una especie como de sobremesa donde platiquemos libremente, ¿no? Levantamos la mano, platicamos, intervenimos sin ninguna especificidad de hacia dónde va nuestra plática. Entonces vamos a ver qué tanto podemos transmitir. Supongo que entre 1 hora y 1 hora y media será la transmisión. Las personas que van a estar viéndonos fuera de aquí, pues les invitamos a que se unan con nosotros. Si tienen un vino, una comidita, que la traigan y así todos participamos en esta mesa. Lamentablemente no podemos compartir comida no podemos por internet todavía la tecnología no nos da para compartir la comida, pero empezamos ahorita con una entrada de una ensalada con jitomates del jardín y unos quesitos y jícama y un aderezo muy rico. Entonces voy a empezar yo como moderador platicándoles un poquito sobre el contexto en el cual fue escrito este libro. Esto era un poquito antes de la pandemia, cuando estaba yo como coordinador del Departamento de Ciencias Religiosas en el área de publicaciones del Departamento de Ciencias Religiosas y propusimos hacer una serie de libros que se traduzcan al español y que no han sido traducidos al español, sobre todo libros de teología contemporánea que sean relevantes, de gran alcance. Entonces yo propuse al comité editorial que hiciéramos una traducción, primero empezar con Marcela Alturreit, y pues por algunas cuestiones del Espíritu Santo o el espíritu de Marcela, que todos nos sentimos poseídos quizás, finalmente aceptó todo el comité en traducirlo. Este es un libro que, como dije, fue escrito en el 2003, publicado en el 2003, y no había sido publicado en español, no había sido traducido. Aunque su libro anterior que ella tenía es La Teología Indecente, y ese sí había sido traducido al español en el 2019. ¿Por qué lo escribió en inglés? Porque sí, ella fue autoexiliada, ahorita voy a decir algo acerca de ella, fue autoexiliada prácticamente y se fue a Escocia y desde allá desarrolló la teología queer y también escribió todos sus libros. Solamente se tradujo La Teología Indecente y algunos otros artículos, pero no se había traducido el de Dios Queer. Es un libro ciertamente polémico, que sacude, que se escribe con las vísceras y que un libro en el cual, si ustedes lo adquieren, no se van a arrepentir de tenerlo, porque es de estos libros que uno puede leer una y otra vez y encontrar siempre nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas tareas y retos que nos está haciendo Marcela Alturreit. Marcela Alturreit es un personaje en sí mismo queer, extraño, extravagante, excéntrica. Ella nació en 1952 en Rosario, en Argentina, y esta temporada, cuando ella va creciendo, vive en un tiempo de una Argentina muy
dictatorial y militarizada. Eso es algo que muchos países latinoamericanos estaban experimentando en estos tiempos. Contemporánea de Che Guevara. De Che Guevara, nace sí. en Rosario también. Y también otro aspecto muy importante de su biografía es que ella es contemporánea de la primera teología de liberación. Entonces, obviamente, en estos tiempos de dictadura y de militarización, de una especie de neocolonialidad dentro de Latinoamérica, surgió un movimiento latinoamericano de teólogos que empezaron a pensar y a hablar de la teología, a desarrollar un pensamiento teológico desde abajo, desde los márgenes, desde los lugares de opresión. Y desde ahí empezar a hacer una lectura de las Sagradas Escrituras y a partir de eso usar esos márgenes como un lugar teológico, un lugar de transformación. Marcela Alturrey, siendo ella una disidente sexual, bisexual, ella empieza a sentirse atacada, digamos, por un pensamiento de Argentina bastante heteropatriarcal, donde había una moralidad doble, ¿no? De los decentes en contra de los indecentes, que en realidad eran los pobres, los negros, los indígenas, las personas marginadas. Entonces, Marcela Alturrey empieza a sentirse en una disatisfacción con esta forma de ser de Latinoamérica y se va a Buenos Aires, donde ahí conoce a varios de los fundadores de la teología de liberación. Entonces ahí encuentra en la teología de liberación una teología auténtica, una teología que pueda salir de los parámetros de una teología jerárquica y poder hacer una teología de liberación, de emancipación desde abajo, desde los pueblos, desde las personas oprimidas. Pero muy pronto ella se dio cuenta que no era tan fácil, que el proyecto de liberación, al menos de la primera generación de teólogos de la liberación, pues era un proyecto primeramente formado por una mayoría de hombres clérigos que se fueron a estudiar a Europa y con categorías europeas de una teología política en la línea de Metz y en la línea de Moltmann, por ejemplo, vienen con estas categorías y en cierta forma imponen estas categorías dentro de la realidad y contextos latinoamericanos, que sirve de alguna manera para el proyecto político de liberación de Latinoamérica desde la teología de liberación, pero que al mismo tiempo está limitada por una teología o secuestrada por una teología masculinizada, clerical y deserotizada, sin cuerpo, ¿no? El teólogo, decía Marcela Alturrey, criticaba muy fuertemente, el teólogo, que es él, un hombre, es un teólogo que no quiere pensar desde el cuerpo, que no quiere pensar desde los deseos y desde las orientaciones sexuales. Entonces son temas prohibidos, son temas en cierta forma pues deserotizados, sin cuerpo. Entonces lo que hace, empieza a platicar Marcela Alturrey en debate con estas personas, es que la teología necesita una liberación. Entonces, esta liberación tiene que ser una liberación integral. Y también el pobre no es algo en abstracto, ¿no? Como una categoría abstracta, sino tiene cuerpo, tiene deseos, tiene inclinaciones, tiene narrativas, tiene toda una historia que también es parte de su historia de fe, de su historia de crecimiento, de su historia de lo religioso también, el cuerpo y la sexualidad como algo intrínsecamente también religioso. Y pues obviamente fue muy criticada por estos teólogos y termina ella siendo exiliada o autoexiliada y se va a Escocia en la Universidad de St. Andrews, donde hace su doctorado en teología y después la contrata a la Universidad de Edimburgo, donde ella toma el puesto de directora de teología contextual y ahí empieza a escribir artículos y libros sobre teología queer. Entonces realmente es la primera en teología queer y muy pronto se hizo muy famosa a nivel internacional en la academia, pero muy poco en Latinoamérica, porque se consideraba como persona no grata. Para una teología anquilosada, retrógrada, masculinizada, colonial, como lo hay en muchos países latinoamericanos, Marcela fue una persona no grata.
Entonces, desde allá tuvo que escribir, pero nunca se olvidó de Latinoamérica. Siempre escribía desde contextos latinoamericanos. Desafortunadamente, Marcela murió en 2009 de cáncer y perdimos a una gran teóloga. Uno puede ver aquí en este libro una cuestión vintage al ver hacia un pasado que ya no podemos recuperar, donde ella vivió en los bares gays y lo que era todo el movimiento LGBTI en lugares anglosajones como en Escocia, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces hay algo vintage en su lenguaje, en sus imágenes, pero al mismo tiempo, paradójicamente, también hay algo muy futurista acerca de ella, muy vanguardista, que todavía nosotros, sobre todo en Latinoamérica, no hemos llegado. Es una tarea. Entonces, aunque ella ha muerto y no ha podido producir más artículos y más publicaciones, sí sigue publicando de alguna manera en la extensión de otros teólogos y teólogas y teólogues dentro de Latinoamérica que están tomando estos temas en serio. Lo que ofrece del Dios queer es una teología que intenta sacar a Dios del closet. O sea, ella se va directamente hacia Dios. Hay que sacar a Dios de los armarios, este armario masculinizado, solipsista, de un Dios que nada más existe solo, digamos, como un hombre blanco, blanqueado, y heteropatriarcal. Entonces, hay que sacar al Dios del closet. Esa es la propuesta principal de este libro. Sacar a Dios al closet, que sería lo mismo que los místicos, como el maestro Eckhart en Alemania, en la época medieval, que intentaba hacer en su mensaje. Decía a la gente, tienes que dejar a Dios ser Dios. Tienes que liberar a Dios de Dios. Entonces, sacar a Dios del closet, es algo que no inventa ella, sino que es una tradición dentro de la teología del pensamiento cristiano a través de los siglos, en el cual intentamos constantemente liberar a Dios de Dios para que nos revele a un Dios emancipador, a un Dios que verdaderamente nos libera integralmente. Es un Dios que es comunidad, no es un Dios solo, solipsista, sino que es comunidad y relación. Y por lo tanto, ya intrínsecamente en la relación trinitaria, encontramos a un Dios poliamoroso, un menage à trois, ¿no? Si es realmente Trinidad, que se da en amor y se entrega en amor y recibe en amor y comparte el amor con un tercero incluso, ¿no? Entonces es un Dios poliamoroso que ama la diferencia y que celebra la diferencia y que por lo tanto al crea todas las cosas a partir de esta sobreabundancia de un amor radical, excéntrico, fuera de centro de sí mismo, hacia la otredad. No solamente Dios va hacia los queer, sino también Dios se queeriza a sí mismo, se hace queer. Y lo encontramos entonces a este Dios en la prostituta, en los pecadores, en la gente que Jesús veía y aceptaba como gente discípulos y que lo seguían a él. Entonces también haciendo un eco de la queerización misma de Jesús, que nos enseñó a un Dios subversivo, que transgrede estos órdenes de la decencia y la indecencia y que nos enseña otro camino, el camino de una verdadera liberación que es totalmente integral. Muy bien, entonces, después de esta pequeña introducción, un poquito en el contexto de qué se hizo, le voy a pasar. Maravillosa. Gracias, Leslito. Pues Leslie, no podía haber sido esta traducción sin el trabajo extraordinario, impecable de Leslie, en algunas ocasiones llamándonos a altas horas de la noche para discutir sobre temas como, o conceptos o términos de cómo traducirlo al español. Yo hice la revisión científica y el prefacio para este libro, pero este libro no podía ser lo que es este tesoro tan grande sin la ayuda de Leslie. Entonces le vamos a dar la palabra a Leslie para que nos platique acerca de sus impresiones. Qué interesante que menciones la palabra tesoro, porque realmente la obra es una semilla de oro. Es una semilla de oro que en su época obviamente no pudo fructificar en América Latina por diferentes limitaciones, pero que contiene un aspecto, una provisión, un potencial muy importante para nuestra época. Yo, conforme iba traduciendo el libro,
Soy traductor innato. Mi abuela era traductora, mi bisabuelo era traductor. Nunca estudié para ser traductor, pero siempre traduje. Mi abuela incluso tradujo el Nuevo Testamento al español en la versión moderna. Trabajaba con la organización bíblica, la Sociedad Bíblica se llamaba. Entonces, desde muy pequeño tengo incrustado este talento, esta capacidad de traducir. Y conforme traducía a Marcela, me iba llamando mucho la atención del carácter contemporáneo de sus planteamientos, de cómo ella estaba conectada con la transición que estamos viviendo como humanidad. Tuve la fortuna, entre las vicisitudes de mi vida, de entrar en contacto con un lugar bastante especial que se llama Tepoztlán. Cuando fui a vivir ahí, todo astrología, yo no entendía nada, yo venía del marxismo-leninismo radical, venía de un partido de izquierda revolucionario, donde la opción era tomar el poder por parte del proletariado armado, y de repente me encuentro en este lugar donde tenía relación con mi familia por azares del destino, y todo el mundo hablaba de astrología. ¿Qué signo eres? ¿Qué ascendente eres? ¿Qué cuadraturas tienes? No, seguramente eso que te está pasando es porque hay una conjunción, qué sé yo. Yo no entendía nada. Entonces decidí mandarme a hacer mi carta astrológica. Me hice mi carta astrológica, fue un descubrimiento impresionante. La astróloga con la que me tocó ir era la maestra de la astrología de todo este poblado tan especial. Me impresionó mucho que supiera detalles de mi vida, de mi infancia, de mi familia, de mi carácter, de mis patrones, de comportamiento, de pensamiento y de creencia. No daba yo crédito la revelación que era este encuentro con esta astróloga. Entonces, me interesó mucho la astrología, y últimamente en otra traducción que me ha tocado la fortuna de hacer, que es una traducción que se refiere al libro rojo de Jung, hay un capítulo que se refiere a la transición que estamos viviendo ahora, que es la transición de la época de Piscis a la época de Acuario. Entonces, es un capítulo que escribe una astróloga junguiana muy famosa, Les Green, y ella nos está planteando ahí la transición que estamos viviendo en este momento de cerrar un ciclo de 2 años, que es la época de Piscis, cuyo símbolo central es Cristo y la Virgen, y estamos avanzando hacia una nueva era, que es la era de Acuario. Entonces, así como Cristo es el símbolo de la era de Piscis, el ángel es el símbolo de la era de Acuario. Entonces, me llamó mucho la atención que todo el trabajo de Marcela está en torno a la figura del andrógino, que eso es el ángel. Es el ser que es capaz de llevar en su interior la energía femenina y masculina en equilibrio. Es el ser que tiene esta capacidad de mantener la tensión entre lo masculino y lo femenino. Y de eso nos está hablando Marcela todo el tiempo. Eso se refiere cuando habla de un dios queer. Un dios queer es un dios que tiene estos 2 aspectos, tiene estas 2 polaridades, pero no están contrapuestas, sino que están armonizadas, están conteniendo la tensión de los opuestos. Y esta me parece que es una de las lecciones más importantes que comparte Marcela con nosotros en este momento, y que nos sirve muchísimo para la época que estamos viviendo, porque estamos ahorita saliendo de una era de 200 años, de 2000 años, en donde los polos eran polos opuestos y estaban en contradicción, en donde íbamos de un polo al otro, donde no había la capacidad de sostener la tensión de los opuestos, sino que éramos extrema izquierda, extrema derecha,
ese movimiento de ir de un extremo al otro en antrodromia, caracteriza la era que estamos terminando, la era que estamos cerrando, en donde somos extrema izquierda, extrema derecha, extremadamente masculinos, extremadamente femeninos. Es como una liga que se va estirando, llega un momento que se revienta la liga y pasa y oscila hacia el polo contrario. Y la era en que estamos entrando es una era que nos está enseñando cómo podemos mantener la tensión entre los opuestos, cómo cada uno de nosotros como individuo y como sociedad podemos reunir, unificar, armonizar estos dos polos opuestos. Me parece que esa es una de las lecciones centrales que nos muestra esta obra de Marcela. También otra resonancia que me hace la obra de El Dios Queer es la concepción de la deidad suprema que existía en la época prehispánica, que es el mismo concepto. Y creo que todo eso no es accidental, todo esto tiene una verdad de fondo. Entonces, la figura de la deidad suprema de Ometeotl, que es el señor, señora de la dualidad en la época prehispánica, nos está hablando exactamente de lo mismo. Nos está hablando de Dios como Dios diosa, como masculino femenino, como la energía que es capaz de sostener estas dos oposiciones, no como oposiciones, sino como encuentro, como armonía, como confluencia. Entonces, me pareció fascinante que en su proceso de reflexión, en el momento en que estaba desarrollando su actividad teórica, Marcela, haya conectado con esta energía, que es la energía del momento que estamos viviendo ahora, y entiendo perfectamente por qué hasta este momento se pudo tener disponible esta obra en español, porque quizás como realidad no estábamos preparados todavía para recibir este conocimiento, esta capacidad de sostener la tensión de los opuestos, de poder lograr caminar por ese camino central que lleva los dos polos, los dos extremos, las dos energías de la mano, caminando en armonía, en simetría y en unidad. El proceso de traducción de esta obra fue extraordinario. Es una traducción que te hace entrar en espacios interiores muy profundos. Espero que la lectura de esta obra les resulte también ser una semilla de oro, como lo fue para mí. Y además es una obra que siempre está enraizada en la realidad. No es una obra que pertenezca al reino de lo abstracto, sino que este mismo principio de unir los opuestos lo escenificó de una manera magnífica nuestra compañera teóloga Marcela. Yo creo que sería todo lo que tengo que decir por el momento. El libro de Marcela es increíblemente innovador en el ámbito de la evolución de las teologías, no solo de la liberación, y en ese sentido una digna heredera de la tradición de la teología latinoamericana, sino también va más allá de lo que llamamos en otro tiempo la teología queer. Cuando se acerca al Dios queer, Marcela tiene un acercamiento desde lo que se suele ver como lo despreciable, lo basurizable, Lo abyecto lo que está en las diásporas. no, pero además de Marginal. no,
tiene que ver con lo indecente. Indecente. Y en ese sentido resulta tremendamente escandalizador porque, con términos como este, empieza ella a desarrollar toda una hermenéutica para desarticular un discurso eh, de una serie de ideologías presente en la teología cristiana y en la teología de los padres, incluso de los padres liberadores, que no solamente demonizan a la mujer, sino incluso a la diversidad humana. Y esto es lo que abarca la historia del Dios queer, a la gran catolicidad de la iglesia. Y cuando digo catolicidad, estoy afirmando lo más diverso de lo más diverso en las más variadas formas de comprender el amor de Dios en todas las singularidades posibles de la humanidad y de los seres humanos concretos y específicos. También ella va a dar pie a una teología de reivindicación del cuerpo, de los cuerpos, de la geografía humana y por ende también política. Entonces, si algo pone frente a ella, es una crítica a este clericalismo que llega a ser en ciertos momentos dados, hasta despiadadamente cruel en la hipocresía de encubrir una sociedad desigual en la que la sexualidad queda desterrada, marginada, y que es necesario rescatar en su más diversa manifestación social, económica, política, racial, eh, de pueblos marginales, africanos, de las más diversas culturas, etcétera. Entonces es un libro que nos abre los ojos a una multiplicidad de lecturas muy diversas, muy heterogéneas y de un pensamiento muy apretado, muy exigente y profundamente actual. Pues por eso me parece que es un libro que hay que leer, releer y que nos abre nuevas, digamos, nuevas vetas, lo que ella llama, lo que alguien llamaba grietas de pensamiento humano, pero también de una praxis teológica y de una praxis social y un desencanto ante aquello que llamamos lo decente. Descubre o desenmascara la hipocresía de nuestras sociedades clericalizadas, en las que hay un sometimiento a varones que se creen con un poder sobre el mismo Dios y nos manifiesta a un Dios queer, es un Dios amor, está por encima de todo ser humano y de todo ser humano con poder sobre otros cuerpos humanos que parece que no tienen ningún poder. Y lo que hace Marcela es descubrirnos el gran poder de estas diversidades humanas sin poder. Entonces los invito, las invito, les invito a que leamos a Marcela sin prejuicios, abiertos a su hermenéutica, a los diversos términos. Es un pensamiento muy profundo, que raspa, que nos visualiza nuevas honduras, que a la primera lectura no es tan fácil. Hay que entrar a términos como las orgías de Dios. ¿Y a qué se refiere Marcela como las orgías de Dios? Aquellas diversidades humanas que se deciden jugar su identidad, su sacralidad en la construcción
de nuevas identidades políticas. Y así, en eso diría yo que son unas de tantísimas impresiones que me dejaron estas lecturas de Marcelo. Es un libro apretado, denso, pero sumamente agradable su lectura. Para quienes soy profesor de teología de la Comunidad Teológica de México, corrido de muchas escuelas de teología, afortunadamente, de muchos espacios, cofundador con la doctora Silvia Marcos, gratamente aquí presente esta noche de Católicas por el Derecho a Decir a México. Somos una red latinoamericana que estamos en 10 países y que hacemos teología indecente de búsqueda para los no nombrados. Amén. Soy coordinador de la Capellanía de Justicia y Derechos Humanos de la Comunidad Teológica de México, miembro de Iglesias por la Paz, de la Fraternidad Interespiritual de México, de la Asociación Teológica de Líderes Religiosos de México y de muchísimas organizaciones. Tengo muchas camisetas, afortunadamente, pero la que a mí me gusta y me define, profesor de teología, en esta búsqueda constante. La teología queer representa a los cuerpos basurables, de negras, de negros, de indios, de indias, de indies, de gordos, de gordas, de gordes, de migrantes, de los trans. Tuerce más el término queer. Este libro es un ejemplo excelente de esta labor titánica de abrirse a la conciencia de la vida, a la búsqueda de la vida. La Ruá Divina, a mí me marca este libro, me fascinó. Es una teóloga que siempre me reta, difícil de leer, hay que leer de esos libros que hay que leer y pensar y repensar, y 20 años después lo vuelves a leer y te vuelve a suscitar nuevas cosas. Es una teología fresca que siempre nos lleva a encontrar. Para mí este libro es la Ruá Divina en búsqueda de nueva identidad. Este libro plantea la propuesta de pensar el cristianismo a partir de la perspectiva de la biodiversidad. Por esta teología esta teología encuentra mucha resistencia por parte de los representantes de la tradición teológica patriarcal, antropocéntrica, androcéntrica, falocrática, y es repudiada como no ortodoxa. Yo siempre me río. Orto, recto, derecho, doxa, verdad. ¿Desde dónde lo miras? ¿Recto para quién? Chueco para quién. El poder, todo lo que atenta en desmontarlo, dirá que está chueco y que está uno afuera. Por eso digo, a mí esa palabra me da mucha risa, y qué bueno que esta teología se escribe en lo chueco del poder. Atenta contra el poder, claro y distinto. Cuando uno este libro no deja dudas, atenta contra ese poder patriarcal, jerárquico, dominador, excluyente, de muerte. Se teme que el contacto con lo queer provoque la disolución de la tradición que acompañó tantos siglos de opresión, de exclusión y de muerte. Hoy vinculamos la trascendencia y vivimos en búsqueda de nueva identidad, como lo ha trabajado en tantas obras mi querida amiga y hermana Ivonne Guevara, esta trascendencia en búsqueda de identidad. Se enfrenta a una vieja tradición a partir de la cual Dios es una realidad atemporal, eterna y fuera de la creación, allá lejano en no sé qué universo que no tiene que ver nada con nosotros. La tensión creativa entre la existencia de Dios y de las criaturas es central en la teología tradicional. Toda la construcción del edificio teológico depende de esta concepción. Dios y su creación en tensión y alejados y opuestos. La criatura no es nadie y la divinidad lo es todo. La criatura está en la inmanencia y la diversidad en la eternidad. Dos opuestos muy occidentales. Esta teología es muy occidental. La doctora ya nos hablará, Silvia Marcos, que me encanta tenerla aquí enfrente esta noche, porque es alguien que hace 30 años he compartido mucho en mi vida, he dialogado y he aprendido muchísimo. Ya nos hablará de esta tradición no occidental, de opuestos, dualidad opuesta a lo occidental. Y la teología patriarcal ha creado una dualidad de muchos opuestos. El cuerpo contra el espíritu, la vida contra la muerte,
lo femenino contra lo masculino, noche y día, blanco y negro, pero en tensión, en oposición y en guerra. Y esto ha creado mucha guerra. Hoy iniciamos este libro por la necesidad de decir Dios de otro modo, dentro de la fragilidad, la provisionalidad de nuestro discurso cambiante. El discurso teológico no es eterno y atemporal. La teología les encanta a los teólogos, mis maestros y amigos, presentarse como el discurso único, todopoderoso. No, nuestro discurso es frágil dentro de la existencia, y este libro nos presenta ese discurso frágil, temporal, provisional. No es la palabra de Dios eterna lo que este libro pretende. Es la experiencia de un ser humano frágil, migrante. Ya nos ha dicho aquí Ángel, parte de la biografía de Marcela, esta migrante, que desde esas migraciones hace un discurso como mujer, como no binaria, como búsqueda de no tener certezas. A los teólogos y teólogas nos encanta dar certezas. Y este libro me encanta, por lo que menos que da es certezas, es búsqueda constante. El punto de partida de este modo de balbucir, ya no hablar de Dios, balbucir a Dios, está basado en nuestra propia experiencia actual, en nuestra vida fragmentada, excluida, ninguneada, despreciada. Hoy nuestra experiencia personal y colectiva compartida se torna en un referencial importante para la explicitación de los valores en los cuales creemos. Queremos hablar de un Dios queer, de ese misterio que nos envuelve y que nos atrae, que es fascinante. Y este libro es fascinante cuando habla de este misterio. Estamos ante una teóloga experiencial que creía profundamente en este Dios, pero no en estos absolutos. Este libro para mí es un testimonio de alguien de fe. Cuando a mí me digan es de una mujer que no creía, es profundamente una mujer de fe y una gran teóloga para mí. Pero es a partir de nuestra existencia situada, fechada y sexuada, a partir de las preguntas y sospechas que llevamos dentro de nosotras, de nosotros mismos. Hablar de nuestra propia experiencia es tomar en serio lo que vivimos. Y este libro nos invita a tomarnos en serio nuestra propia sexualidad, nuestra propia experiencia, nuestras propias sospechas. Gracias, Marcela Altus Rey. Desde todos los universos que caminas, muchísimas gracias. Este libro es un avance. Los invito y las invito a leerlo, a comprenderlo, a analizarlo. Es un avance por atreverse a invitarnos a ello. Desde su diáspora, ella migrante, hoy migra en los universos. Hoy camina libremente en los universos. ¿Y qué es nuestra experiencia que nos dice de este misterio fundante en el cual existimos? Nos dice que tenemos que recuperar nuestros cuerpos, que en este misterio central tenemos también que integrar nuestros deseos. Los deseos no han sido parte de la teología. Se sospecha de un teólogo y una teóloga que hable de deseos. Pues esa teóloga se atreve a hablar de teología de los deseos y de esta parte indecente, por eso es indecente. Tenemos que construir una teología descolonial, no patriarcal, no antropocéntrica, no androcéntrica, no blanca, no europea, no excluyente. Marcela, desde su exilio, dio los pasos para esta teología migrante, política y corporal, una teología queer. Y me encanta, como lo describe siempre Ángel aquí presente, que nos convida a su casa y nos abre su vida, esta teología torcida. Este libro invita a torcer más todo el concepto de Dios. Y todavía hay que torcerlo más. Para la gente muy decente y muy bien portada le va a escandalizar este libro. Su objetivo no es escandalizar, es ayudar a vivir. Entonces, esta teología está enraizada en una hermenéutica híbrida, analógica, icónica, no de ídolos. Una hermenéutica de la sospecha, mestiza, de fronteras, de búsquedas, migrante, siempre en camino. Hermenéutica interseccional, intertextual, diferentes textos, ya no basta solo la teología. Los teólogos siempre citamos teólogos. Esta obra se mete en no teólogos, por eso es intertextual, muchos textos,
desde lo filosófico, lo psicoanalítico, lo poético. Nos lleva por muchos caminos, textos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, textos económicos y políticos, una mirada que invita a desobedecer, a desviarnos de lo aceptado, de lo ortodoxo, a quebrar la opresión. Una teología que cuestione en serio la teología de la liberación. Y con esto voy cerrando. Hace algunos años vino el primer Congreso Mundial de Teología de Liberación en San Leopoldo, en una universidad jesuita en Brasil. Llegamos 800 personas, pero yo me sentí en los 70s. Fue tomarnos una foto de la teología de los 70, no había teología del 2000. A los 2 años vino el segundo congreso, ya no fui, perdí. Porque fue bonito encontrar a todos los fundadores de la teología de liberación, pero una foto de los 70. Este libro cuestiona esa teología. Ahí me acordé de Marcela cuando estuve en ese congreso. No había despatriarcal, no había mujeres, no había jóvenes, no había diversidades. Solo un teólogo se los dijo en la cara, que dio una conferencia magistral, mi hermano Carlos Mendoza. Y se atrevió a decírselos ahí, les dijo, no hablan de la teología actual, aquí no existen los temas actuales, parece que estamos, y se los dijo en una conferencia magistral en el foro con 800 personas. Me quedo con este libro, desafía eso, y termino recordando un gran teólogo que yo quiero mucho, un poeta, que fue corrido también de todas sus clases y de su iglesia, Rubén Alves. Al final su propia iglesia lo expulsa, poeta, terapeuta, teólogo, filósofo. Él dice, teología, juego de palabras, juego con palabras, palabras, palabras y más palabras, y con ellas se construyen mundos. Y yo digo, nosotros construimos las palabras y las palabras juntas dan sentido. Este libro eso hace. Muchas gracias. Sin nada Bien, menos, nuestra queridísima Silvia Marcos, si tú dices algo para gente que no sé si habrá alguien que no te conozca. Yo soy Silvia Marcos, soy feminista descolonial. Acabo de estar en una reunión con mis colegas y podría decir muchas cosas más. Soy editora de varios colectivos, soy profesora visitante en varias instituciones, soy escritora sobre todo, he publicado mucho. Para todos ustedes que no me conocen, para que sepan un poco, pero sobre todo yo soy una amante de las culturas antiguas mesoamericanas y me he dedicado toda la vida a escudriñar códices, crónicas, narrativas, lo que se llama en historia fuentes primarias, para poder descubrir a través de algo que pasa en la historia que aprendemos también está colonizada. También está vista a través de los ojos de la cultura dominante, la cultura occidental, la cultura católica, como hemos oído aquí, la cultura católica que llegó acá y que llegó a imponerse y a dominar no solo los cuerpos, sino también las mentes, las creencias, los rituales. Entonces es todo un esfuerzo de descolonización que yo he hecho pues toda mi vida y tengo varios libros, les recomiendo sobre todo Tomado de los Labios, Género y Eros en Mesoamérica. Y pues aquí cuando me invita aquí Ángel, que ya tenemos una relación de trabajo, también con Leslie, con Julián sobre todo, con Julián tengo añísimos de que me corran de muchos lados también. Las primeras que me corrieron fueron las feministas. Las feministas que han construido mucha de su teoría feminista sobre los principios heteropatriarcales dominantes. Entonces, por mucho que quieran defenderse, están, y esa es toda mi área, ese es el corazón de lo que yo hago, están sin darse cuenta, porque son axiomas, reproduciendo la forma de organizar
el conocimiento en la filosofía occidental. Y yo de repente me salgo y me meto a mis códices, crónicas, Sahagún, Durán, etcétera, y que fíjense, muchos son frailes. Era lo que yo les decía en la Ibero hace un par de semanas, son frailes que llegaron, pero había unos frailes iluminados como Bernardino de Sahagún, que logró reportar con justeza las relaciones hombre-mujer de los Ilamatlatoli y los Huehuetlatoli, que a la fecha, hoy en día, están todavía todos, empezando con León Portilla, discutiendo y debatiendo entre ellos por qué salieron en ese capítulo 6 de Sahagún esas afirmaciones sobre cuerpo y género en Mesoamérica. Porque hay unas citas que no las traje ahorita aquí, pero hay unas citas donde se ve claramente la distancia entre la moral católica y el concepto de masculino y femenino con el que tenían los pobladores de estas tierras. Y entonces eso es lo que yo me he dedicado a estudiar, cuerpo y género en Mesoamérica. Últimamente me han pedido que dé esta presentación en muchos lados, cuerpo y género en Mesoamérica, para una teoría feminista descolonial o para una teología feminista descolonial. Porque también en la teología, como hemos estado oyendo, pues hay un préstamo de abstracciones y de cosas que no tienen nada que ver con la realidad encarnada de estas personas, de estas gentes acá. Y pues yo lo que pensaba hoy, yo primero que todo conocí a Marcela sin conocerla personalmente, pero nos carteamos, nos comunicamos. Ella apreciaba mucho lo que yo estaba recuperando de las culturas mesoamericanas. Y yo, por lo que oigo, aunque no he leído este libro, leí algo de la teología indecente, y entonces yo veo que a ella quiso recuperar en mucho de su teología algunos de los elementos que yo iba recuperando de las formas epistémicas de pensar y de construir el mundo. Pero en este día yo pensé, puesto que están hablando principalmente de esta identidad masculina, femenina, que me parece que ella la está describiendo muy cercano a lo que yo encuentro en Mesoamérica. Entonces, lo que yo encuentro en Mesoamérica, y es lo que traía yo aquí, es la fluidez de género, una emergencia contemporánea con raíces ancestrales. ¿Y qué quiere decir eso? Fíjense, voy a leer una cita de una carta de las mujeres zapatistas. Lo sabemos bien que hay quienes no son ni hombres ni mujeres y que nosotras les llamamos otroas. Y no les ha sido fácil ganar ese derecho de ser lo que son. Y un poco después hay unas frases en medio. ¿Y a poco todavía les vamos a obligar que o son hombres o son mujeres y que tienen que ponerse de un lado o del otro? Entonces, en estas palabras tan sencillas, porque son palabras de mujeres indígenas organizadas políticamente, estamos viendo lo que les llega a las indígenas como propuestas de las feministas de San Cristóbal de las Casas, de las feministas que están haciendo una lucha contra están haciendo una lucha por defenderse como feministas del poder masculino, pero no son capaces de teorizar o de pensar, no teorizar, pero pensar mínimamente cómo se puede construir otra forma de ser hombre y ser mujer simultáneamente. Y esta simultaneidad
es lo que yo he encontrado y es lo que yo he llamado la fluidez de género, porque es masculino, femenino, pero además está permanentemente en movimiento, en movilidad. Entonces quiere decir que de lo que es masculino a lo que es femenino hay múltiples gradaciones internas. Y todas estas gradaciones son otroa. Tampoco están como con los transgénero, con algunos de los movimientos de transgénero, tampoco están vueltas a ponerse estables. Siguen siendo móviles. Entonces, esta característica es la que yo quería presentar hoy, porque está presente hoy entre los zapatistas tzotziles, centales, chol, tojolabal, y también entre los zapotecos del istmo de Tehuantepec y entre los Ilkut y entre muchos pueblos indígenas hay esa posibilidad de identidad fluida de género, que es lo que ellos llaman otoroas. Bueno, yo creo que ya... ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! O sea, el movimiento es el eje. Es el eje. De estar en un ritual en el centro histórico prehispánico, con los concheros, con danzantes, Sí. de una mesa que era de Andrés Segura. Ah, sí. Tuve Ahí el lo privilegio conozco. de ir ahí porque mi maestro de Tai Chi en Tepoztlán era cercano a él. Entonces invitó a mi maestro y a gente que tomaba clases de Tai Chi a que fueran. Me tocó el privilegio de ir a un ritual del 12-13 de agosto que rememora la entrega de Tenochtitlan a los españoles. Ay, sí, sí. Un ritual muy conmovedor. Y la parte central del ritual empezó en la noche. Toda la gente que llegaba era sahumada por las sacerdotisas, por así decir. Cada instrumento, cada persona, cada objeto que llegaba era purificado. Cantos, 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 cantos toda la noche. Y como a las 3 de la madrugada, el hierofante, el supremo sacerdote, el maestro, armó un símbolo en el piso. Puso una tela blanca, impecable, y tenía flores de 4 colores. Y cada flor que iba colocando en este símbolo era purificada con los saumerios, con el copal sagrado. Y luego iba colocando las flores y eran 4 círculos de un color. Y luego de ese círculo salía un fluir que lo unía al otro círculo y del círculo. Entonces eran 4, era como un yin yang de 4, haz de cuenta. Y después de que armó se tardó mucho tiempo porque era un nivel de concentración en este ejercicio espiritual. Cuando terminó esto, él explicó el simbolismo de este símbolo, que era el símbolo de Olin. Sí, el Entonces, movimiento. el que tú traigas a la mesa este concepto del movimiento y lo enlaces con esta filosofía prehispánica, entre comillas, porque realmente no sé cuál es el concepto que deberíamos usar para referirnos a nuestros ancestros, porque, o sea, usar la palabra prehispánico es usar la referencia como los españoles. Sí, sí. Y realmente eso no dignifica a esta cultura que va mucho más allá de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de eso, el lugar central de ese concepto del movimiento que fue traído al centro de este ritual me pareció impresionante. Impresionante, Pues interesante. eso, Y qué gusto que traigas este concepto aquí a la mesa al género. para tomar en conciencia esta fluidez, Sí. que Sí. no es algo que está
congelado, No, no está congelado. que el ser es un ser en movimiento. Sí. Y el movimiento es un movimiento en espiral, es un movimiento serpentino, Sí. como dice Jung. O sea, Jung tiene una cita donde habla de la individuación, donde dice, el camino de la individuación no es una vía longísima, no es una vía recta, es una vía longísima, pero no es un sendero recto, sino que es un sendero que serpentea Sí, sí. y tiene desviaciones fatídicas y vueltas equivocadas. Ujú. Entonces, esa es la vida. La vida no es una línea recta, no es algo fijo, no es algo ya congelado, sino que es algo que está en movimiento. Me encantó que trajeras ese concepto. Pues yo pensé también en lo que dijo Pablo, Pablo, Ajá. Sí. porque la dificultad de definirse en movimiento perpetuo entre masculino y femenino, pero eso es lo que es. Y tanto para las mujeres como para los varones. Y he de Y decir- hay una categoría que ellos llaman otroas, niñoas, compañeroa, o sea, hay ese OA para todos los puestos, para todos los lugares en la sociedad. Pero este movimiento permanente es lo que define al género. El Sí. género es la fluidez de género. Yo eso, pues Sí. a través de tantos años que estoy estudiando. También hay que acabé- recordar que Marcela Altusreit está tomando a Rosy Braidotti el concepto de nomadismo, Ah, ¿ves? de seres nómadas, de sujetes nómades, Ah, porque en realidad es lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? La cuestión de la fluidez, de nunca llegar a un estasis total, a una parada final Sí, eso. donde todo se totalice, sino que estamos en un constante movimiento. Y eso es para la identidad sexogenérica, como lo es para nuestro propio ser, como seres humanos, ¿no? O sea, en realidad siempre estamos en un constante proceso de construcción y eso debe de ser también una tarea para nosotros que estamos haciendo teología en el Ser y Quehacer Teológico, quienes estamos en estos campos, de reconocer que la teología es siempre nómada, que es siempre itinerante, que no llega a un punto final donde diga aquí ya llegué y ya lo sé todo, sí. acerca de Dios o acerca del mundo, acerca de la realidad y la creación. Siempre estamos en un constante proceso de descubrimiento. De peregrinatio. De peregrinación, de itinerancia, y eso es muy bueno porque eso nos ayuda a crecer cada vez más y también a crear un diálogo mucho más amplio, porque no, nuestro lenguaje, nuestra gramática, en el caso de una teología cristiana, no es única, no es suprema, ni es dentro de jerarquías la que debe de dominar a todas las demás, sino que si hay una verdadera mesa queer, es una mesa de diálogo. Entonces, por eso es que Marcela va a insistir muchísimo en que hagamos un pensamiento o una epistemología de tipo dialogal, de tipo comunitaria, de la cuestión de la convivencia con otras personas y preguntarnos quiénes no son los que están invitados a la mesa también, ¿no? Dentro de estos momentos en los cuales nos sentamos a la mesa, quiénes no están en la mesa. Y entonces, ese llamado también es para las personas LGBTIQ y más, que muchas veces también caemos en nuestras propias idiosincrasias y discriminamos a otros por ser gordos, por ser pueblo, por cuerpos negros, cuerpos indígenas, cuerpos discapacitados, cuerpos ancianos, etcétera, que son también discriminados dentro de las mismas comunidades. Entonces, un pensamiento nomádico y un pensamiento que está en itinerancia nos ayuda a crear una fuente de diálogo que no es estática y donde no hay una hegemonía de una gramática o de un pensamiento sobre el otro, sino que estamos constantemente torciendo nuestras presuposiciones, aprendiendo los unos de los otros, pues para hacer una vida mucho más vivible para todos. Pablo Miguel, ¿quieres decir algo? Sí, quiero decir, apoyando lo que decía Silvia, que casi estaba citando
a Marcela sin haberla leído. En verdad, o sea, quienes la leímos así con detenimiento, Con lupa. con lupa, pues casi con lupa, ¿verdad? Ella precisamente se refiere a eso. Si algo no tiene esta relación de esta Trinidad orgía, Sí, es justamente estabilidad, sino constante constante dinamismo. movimiento. Dinamismo, constantemente. No hay las fijas, sino que además siempre son caminos nuevos, como veredas. Ella hace alusión a los caminos de guerrilleros. Entonces dice, bueno, los caminos de guerrilleros Pues sí. o de aquellos comerciantes que no siguen los caminos que establecen los imperios, tu tierra argentina, bueno, pues siguen los caminos reales, ¿no? Camino real, y te llevará a Buenos Aires y de allí a Inglaterra y de Inglaterra a el camino inverso, ¿no? Dice, la gente que sigue las resistencias usan nuevas veredas y las construyen constantemente y luego brechas, lo vemos en el campo. Bueno, en ese sentido también, y hablando de ambientes, ahora sí, de ambientes ántricos, de cuevas, lugares oscuros, pero también, fíjense cómo incluso... Está muy conectado con el pensamiento mesoamericano, ¿eh? Precisamente porque lo antropológico de ahí viene. Sí, fíjate cómo es de origen. Aquí nos está hablando de nuevos orígenes, de nuevos génesis. Sí. La parte esta de antropos, antro en griego significa cueva, caverna, oscuridad. Si algo existen en estos antros, en estos suburbios, en estos lugares de mala vida o de buena vida, según se quiera vivir, como lo constatamos algunos, más o menos. Exacto, quienes los hayan conocido saben de qué se trata. Y entonces, siempre son nuevas aventuras. ¿Qué es lo que viven cada 8, 15 o un mes nuestros jóvenes que se van a los antros? Que son los que han rescatado de nuevo este término antiquísimo, Sí. ¿no? Antes se les llamaba de manera así decente, centros de vida nocturna, cabaret, en fin, discotecas en otro tiempo, ¿no? En los 80 al menos. Pero los chicos dicen, vamos al antro. O sea, con mucha... Al antropos. No, A la esencia. eso es antropos, es precisamente el que sale de su cueva. Entonces, ¿dónde está nuestro hogar? ¿Dónde se construye el ser humano? Pues justamente en esos lugares de novedad, de nuevos orígenes. Y por eso regresan, para volver a encontrar otra aventura, otro sentido de identidad, que es otro rescate de lo que es la sacralidad. Es decir, ¿qué es lo más sagrado para cada uno de nosotros? Nuestra identidad. ¿Qué es lo más sagrado que no tiene nada que ver con, incluso muchos términos cristianos se vuelven a redefinir, recategorizar a partir de su etimología, ¿no? ¿Qué son los santos? Son aquellos que son elegidos ¿a qué? Pues a seguir su nuevo camino, su camino propio. Cada quien hace camino al andar, dice aquel, ¿no? Entonces, pues no estamos descubriendo el hilo negro, sino que lo que hace Marcela es justamente ponerle a este hilo la aguja. Sí. Escuchando a Silvia y a Pablo, pues recordaba que muchos y muchas queremos ser agua purificada. Creen que lo espiritual es lo puro, el espíritu desencarnado, y van a sufrir mucho en la vida. Jung ya lo decía, somos agüita con lodo. En el lodo está la vida, el humus, de ahí viene humanidad, el humus de lo mejor que se pudre, el abono, para venir la vida. Y Marcela de este humus trata. Decir lo que también ha trabajado mucho Silvia, en Occidente 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 1. Esto ha rescatado y a mí me ha ayudado muchísimo en mi etología, en Marcela. Eso es una cita literal. Quiero darle el honor
a la compañera zapoteca que me dijo eso. Wow. Me dijo, uno, y lo habló en una reunión, levantó la mano, habló de la dualidad ahí, definió la dualidad. 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es 1. Entonces imagínate la riqueza filosófica de un lenguaje sencillo, porque así hablan las zapatistas también, o sea, son palabras de uso muy común, pero que logran reflejar una profundidad filosófica propia. No están hablando como dicen ustedes, y yo no estoy criticando, pero como ustedes dicen de la teología, palabras, y unas palabrotas que a ver, explícame tantito, a ver qué. Por eso, Acá lo dicen, había otra señora también de la zona Nahua de Veracruz, que decía, todo está en par. Nada más sencillito. esa dualidad no en entonces, contradicción, Fíjate la dualidad es en presente, todo está complementariedad en viva. par. Y de esto precisamente de espíritu, recordemos que espiritualidad es la vida, no es esto desencarnado, agua purificada, Sí, agüita con lodo, en el lodo está la vida, en el humus. Entonces, ahí es la espiritualidad, porque a veces tenemos este concepto rarísimo de espíritu Sí. y de vida espiritual desencarnada, es decir, Marcela nos vuelve a una espiritualidad. Yo le recomiendo esta teología al queer, es un libro de espiritualidad seria y profunda, en serio, es la vida. Regresa a tu cuerpo, a tu sentir, a tu pasión. Ese es el camino. Espiritualidad es mirar la vida con lentes profundos, con una lupa. Tu propia vida. Esa es la espiritualidad. Un ser espiritual es quien es capaz de observar y entender su vida. Y esto precisamente, por eso hacía referencia a lo que Silvia nos comparte, decir, sí, tenemos que asimilarlo en la teología cristiana occidental. 1 más 1 es 1, no 2. Porque 2 nos ha hecho mucho daño. Cuerpo y espíritu nos ha destruido, ha hecho sufrir. El concepto de divinidad tiene consecuencias garrafales. Si nuestro Dios es puro espíritu, eterno, lejos de la creación, esto ha traído consecuencias de muerte y opresión. Recuperar el cuerpo, los deseos, la agüita con lodo, es hacer que la gente pueda ser feliz en su existencia aquí y ahora, no esperar cuando se muera. Vida y muerte están aquí y ahora, blanco y negro, esta dualidad armonizada, y esta teología plantea cómo recuperar lo no europeo. Creo que en los pueblos andinos, en los pueblos mesoamericanos, tenemos mucho que hacer en teología, y estas teologías nuevas tienen que venir desde una matriz también local, de estas filosofías, y yo hablo de espiritualidades. Ya don Samuel Ruiz no hablaba de teología india, sino de sabiduría indígena. ¿Cómo recuperamos y retrabajamos? Allá llega este libro, porque me dijeron, es que es muy europeo, es Argentina. No, es desde América, desde las venas de América trabaja esta teóloga. Quería yo, a propósito de lo que la etimología de humus, de ahí viene humanidad. Sí. ¿De humus? Exactamente. Curiosamente es una palabra latina. Recuerden que el África, de donde se inunda esta zona, que tiene ahí sus niveles de cuántas veces se inunda y cuánto llega a inundarse cada año. Gracias a eso que come Egipto y los granos del Imperio Romano se alimentaban de eso. Entonces lo tenían muy bien marcadito. Este año va a subir tanto, el otro, etcétera. Pero no es cualquier lodo, no es agua y piedritas o tierrita, no. Es agua en descomposición, es como, ¿saben? La mierda, es la mierda, así es. Lo que se está pudriendo, ¿sí? Lo asqueroso. Y entonces, ¿dónde se produce, digamos, en ese sentido, el milagro de la vida? En lo asqueroso, en la mierda. Porque eso es lo que va a dar nueva vida. Acabo de traducir. En la mierda en la basura, Sí. en los desechos, se Sí. encuentra la semilla de oro.
Entonces, tengo ganas de patear la mierda, tengo ganas de patear la basura, dice Jung en esta obra de él, que es una cosa maravillosa, el libro rojo, que es todo su trabajo interior del Señor. Él dice, en esa mierda, o sea, quiero patear la mierda, quiero patear el estiércol, quiero patear la basura, pero no me atrevo porque yo sé que en la mierda, en el estiércol, hay una semilla de oro. Y lo que necesito hacer es rescatar esa semilla de oro. Y añado, es decir, ahí es donde se encuentra otra palabra que va vinculado a eso, humildad, pero en el sentido de saber quién soy. Entonces también se encuentra el sentido de mi identidad. Soy producto de esa mierda. Y en ese caso, ¿alguien sabe a qué? Bueno, las mujeres quizá lo sepa Silva por su relación o gente que trabaja en clínica, pero ¿a qué huele la placenta? Pues sí. O sea, salimos oliendo a mierda. Y ese es el nuevo Génesis. Y añado más sentido de realidad. El que acepta eso, acepta el sentido de realidad. Marcela lo dice de manera muy clara al final de un párrafo. Dice, ahí está, nuestra teología es material. Yo dije, ¿marxismo? No, es esto. Es justamente nada de espiritualidades fuera de onda, sino está en lo material. Y lo retomo con un capítulo que le dedica a Sade. Y dice uno, ay, Dios mío, Sade, quien sabe de 300 días de Sodoma, ¿no? De Sodoma, o todas las pataventuras en el castillo aquel. Bueno, desde luego es todo un montón de metáfora de cómo desafiar el orden establecido, el orden hipócrita establecido de tipo feudal, que es donde se amaciza esta cristiandad que se la debemos a Constantino. Esto es muy antiguo que ahora lo estoy trabajando, Constantino y Nicea, porque es todo el instrumento de poder que se va heredando y se va acrecentando como el gran capital, ahora sí, como dice el hermano, plasmando este asunto del pene, ¿no? Toda la cuestión del pene. Toda la cuestión de la confesión. El imperio de los falocéntricos, la confesión Falocéntrico, exacto. enfrente de Y él rodillas, la enfrente denuncia. del pene del sacerdote. Sí, lo que denuncia Marcela de manera muy fuerte. Y Muy recuerdo, escandalosa. recuerdo el libro del Eclesiastés, cuando estés hundido en la mierda, toma tu pan y comparte tu vino. Y viene al título de este diálogo, la comensalidad. La comensalidad queer, Marcela llega hasta allá, decir, es bíblico también. Cuando ya estés hundido hasta la mierda, te tape, dice el libro de Eclesiastés, comparte tu pan y toma tu vino. La vida es eso, vuelve a recuperarte, ponte de pie. En hundido de la mierda está la vida. ¿Cómo recuperar? Y la comensalidad. Y viene la palabra comensalidad y a mí me evoca Gran Ilis, un personaje que ha estado desde que empezamos presente en la mesa, no lo hemos mencionado, pero hablamos de comensalidad, que es lo que estamos haciendo en esta mesa y en esta casa que nos han abierto su vida, su corazón, nuestros hermanos, Carlos, mi ángel. Sí, esta comensalidad es un personaje que está, porque estamos en Cuernavaca, Sí. y está Silvia, que fue amiga, discípula, compañera de Jan sobre todo, y de Iván, su maestro, es decir, esta comensalidad queer que es, cuando estés hundido en la mierda, comparte tu pan y toma tu vino. Esa es la comensalidad. Ahí está la vida. La misma Marcela Altos Rey, en su introducción al libro, habla acerca de que este libro fue producto de una mesa compartida. Entonces, por todas las pláticas, por todo lo que ella está produciendo con el libro Dios Queer, que es el resultado de convivencia, de diálogo, de comensalidad. Desde ella yo quiero buscar sus mensajes. Sí. Porque nos escribimos. No. Nos escribimos. Tienes que encontrarlos, sí. Hace ya muchos años. Pues la computadora a veces guarda cosas Por eso, pero la insospechables. computadora se Pero te- estamos en tiempos de se te precomputadora. truena, ya se te fue todo. Y ya se fue todo. Otra cosa que iba a decir yo acerca de la basura como un lugar teológico es el recuerdo de Dorothy Sole, que es una teóloga alemana, también de la posguerra en Alemania, y que tiene un libro que se llama El Dios de la basura,
Entonces, la radicalización de la metáfora de la basura no únicamente nos lleva a ver la vida que surge de la ibris o de la basurización de cuerpos. Desde ahí surge también la vida. Y no solamente eso, sino desde ahí también surge Dios. Dios en la basura, Dios como Es la composta. la Es la basurización. composta. O sea, Y por eso también una aclaración más articular, la razón por la cual tradujimos queer, escribe en inglés originalmente como Q-U-E-E-R, lo tradujimos como C-U-I-R para prevalecer con la fonética de cómo suena en inglés, pero desde contextos latinoamericanos. Así Los es. zapatistas usan queer. Ah, sí, muy bien, qué padre. C-U-I-R. Entonces, ahí sigue un movimiento Los eventos. desde contextos latinoamericanos, donde no traducimos el término en un término en español, porque finalmente el español sería otra lengua del imperio, o sea, no habría ninguna diferencia tampoco, sino que tratamos de representar a todos los pueblos. la traducción desde sería abajo. Ometeotl. Ometeotl, Que bueno, es náhuatl, entonces también. ahí sería ya tiene sus limitaciones. un también. lenguaje. Entonces, lo queer de esa manera representa no únicamente a los cuerpos LGBTI y más, sino también a todos los cuerpos que son basurizados, precisamente, ¿no? Entonces, todos los indígenas, todos los migrantes, todos la gente pobre, la gente negra, la gente con capacidades diferentes, todo eso representa lo queer desde Latinoamérica. Entonces, por eso es que se traduce como C-U-I-R, y para mantener también su especie de extranjerismo, de un forastero que llega y se irrumpe en el espacio, ¿no? Esta irrupción, que es la misma irrupción de la encarnación de Dios, ¿no? Es una irrupción, un forastero que entra, irrumpe y toma desde adentro, desde la carne misma, nuestra propia humanidad. Entonces también lo queer en ese sentido mantiene ese estilo de extranjerismo, de cruzar fronteras, de no ser ni de aquí ni de allá, o ser de aquí y de allá. De lo ajeno. Y que es la misma lo palabra. propio. La palabra queer viene desde el sánscrito, entonces ha sido nómada y ha pasado de una frontera a otra, al latín, al alemán, al francés, al inglés y ahora al español, como lo estamos traduciendo como queer, que también usa otra forma de darle torceduras a la misma término de lo queer. Que la torcedura es otra espiral, otra vuelta del espiral. Otra vuelta del Otra espiral, vuelta sí. espiral, porque Sí. la realidad es así. Ajá. Es una espiral, no es una línea. Sí, así es. Les Pues, comento algunas cosas que están poniendo. a ver. El Padre Jesús Solvera nos dice saludos a los que están en la mesa. Evelyn Aldaz nos pide la referencia del libro por el chat, ya se la puse. Sí, gracias. Anita Gudela manda saludos y alguien más nos dice, Verla Andrade de Vargas, qué interesante conversación, provoca estar ahí. Creo que nuestra conversación va más allá de esta mesa, estamos compartiendo, la gente está respondiendo. Eso me encanta, sí. En encontrarnos. Qué maravilla, sí, sí, sí. Saludos a todos. Quiero hacer una aclaración. Hace rato que, no sé si lo dije bien, pero de todas maneras lo vuelvo a decir. Cuando hablamos de lo sagrado, hablamos de lo identitario. Si algo hay sagrado por excelencia, ya se pagó, ¿verdad? Es un dicho muy nuestro. Ya está pagado. Eso decía Julián y sus copas finísimas. Y entonces, si algo, entonces, y además la identidad no es algo pues, que simplemente se da, es algo histórico, es un constructo que se va haciendo y deshaciendo y cambiando y modificando a lo largo del tiempo. Y luego, santidad sí es la elección. Entonces, si nos llamamos, nos decimos hijos, hijas, hijes de Dios queer, es decir, Dios abierto al poliamor, a los múltiples amores, entonces sí es una elección a la santidad. Entonces, en las comunidades de por lo menos el siglo I,
y lo primero, tal vez quizá el segundo, eso era más que claro, por eso llamaba Pablo a la gente de XZ comunidad, a los santos de XZ comunidad, no hacía distingos de unos y otros. Más bien el producto de una teología que tiene que ver con la sexualidad y todo aquello es sumamente tardía y no precisamente viene de la gran tradición cristiana. Sí, yo creo que ya para empezar a terminar y finalizar la transmisión, nosotros vamos a seguir con la sobremesa. Aquí les invitamos también a que se unan en donde estén con su propia sobremesa. Creo que una palabra clave sí. aquí en toda esta conversación es también tolerancia. O sea, cuando estás hablando de un diálogo, Sí, que sea un diálogo en un contexto que haya tolerancia, respeto, sí, que haya respeto, que haya un reconocimiento, espacio, sí, que no haya agresión. sí, que el Porque eso reconocimiento cierra del el otro. diálogo. O Y sea, si pasar de- queremos un diálogo en movimiento, tiene que haber Ujú. una apertura, una tolerancia. Sí, totalmente, ¿no? Es a partir del respeto, el reconocimiento del otro, que eso es algo muy de Judith Butler y que hereda Marcela Althusreit de la teoría queer, traspasándola a la teología queer, que tiene que ver con el reconocimiento de la otra persona. Nosotros, inicialmente, el deseo es algo fundamental, ya lo decía Julián Cruz Alta, es algo fundamental como seres humanos y también para la teología. Pero en realidad está tomando la idea de Judith Butler, que la toma de Hegel, de que el deseo primordial es el deseo de reconocimiento. Entonces, ¿cuántas personas en la sociedad en la que vivimos no son reconocidas, son invisibilizadas, no tienen voz, no tienen agenciamiento, no tienen ningún poder político, ni derechos, ni nada? Entonces, desde ahí parte, ¿no? No solamente de un aspecto de tolerancia de la otra persona, sino también de un amor radical que va más allá incluso de la tolerancia en el momento en que abraza al otro como otro y no como queremos que sea la otra persona. ¿Tendrá Y que ver con ver a Dios en el otro? ver a Dios en el otro, por eso es que dice, podemos ver a Dios sentado junto a ti en un bar gay, cuando sales a bailar salsa entre lesbianas o entre gays, Con tu rosario en, con tu en rosario el en bolsillo. el bolsillo, con tu estampita del santo. ¿Sí? Exacto. Y la cuestión más teológica de la identidad, que es una identidad basada en la otredad, en esa relación con lo otro. Porque tomando a San Pablo a los Gálatas, uno de los fundamentos, digamos, o de las bases, raíces que podemos entender la identidad para la teología queer es desde Pablo a los Gálatas, donde dice, ya no hay más mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni pagano, sino todos somos uno en Cristo. Entonces, esa identidad no es una identidad fija en uno mismo, esencializada en el ego cogito, en el ego, en el yo, sino a partir de la relación con el otro, a partir de la otredad. Es una identidad queer realmente, ¿no? La que San Pablo está ya anunciando desde entonces y que Marcela Althusreit toma a partir de sus reflexiones de la teoría queer de Judith Butler, que rehúsa cualquier tipo de esencialismos de la identidad. La identidad no es algo fijo, sino que es algo en un constante constructo que construimos a partir En movimiento. y a partir de La dualidad de género. y a partir de la Exacto. relación con lo otro, con la otredad, con la otra, otroe, como decían, otroa, como dicen los zapatistas. Entonces, estoy muy agradecido por esta experiencia extraordinaria. Es en sí mismo una experiencia que se vive, que se siente, que se huele, que se toca, que se saborea. Qué sabrosa mesa, qué sabrosa discusión. Espero que nuestros co-comensales que están del otro lado también hayan tenido una cena tan exquisita como la nuestra. Así es, sí, sí, sí. Gracias, Carlos. Muchísimas Gracias gracias. a todos. Carlos estuvo atento de estar al tanto de toda la mesa. Totalmente. Pues ha sido un excelente anfitrión al tener todo en la mesa. Entonces, pues les enviamos un abrazo muy grande. No sé si Julián quieres despedirte de las redes.
Los gusto y desde esta plataforma de Dominicos, Dominicas sin Fronteras, que es un espacio Dominiques. abierto, Dominiques. Dominiques, en el lenguaje contemporáneo abierto, no oficial de la Orden de Predicadores, que tiene que ver con frailes, exfrailes, laicos, monjas. Quien tenga el espíritu de búsqueda de la verdad, pues es dominico y sin fronteras. Pues buenas noches, muchas gracias.